Hola amigo hermano, es un gusto saludarte en este día maravilloso. Soy tu amigo y hermano, el pastor y evangelista Jorge Luis Caloca de la iglesia Santidad Jehová de Unión Hidalgo, Oaxaca. Me da gusto saludarte y aprovechar para compartir un mensaje, un tema muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos complicados, difíciles, de alto riesgo. Yo sé que no todos comparten esta enseñanza, no a todos les va a agradar, no a todos les va a gustar. Hay incluso algún pastor le hice ver mi posición de que yo no formo parte de esa doctrina de prosperidad, ni profética, ni apostolar, y pues dejó de hablarme, de saludarme, pero es necesario con la Biblia, hermanos, escudriñar, escudriñar la Biblia, tomar una lámpara, una lámpara y leer lo que dice mi sagrada, mi sagrada Biblia. Quiero hablar de los requisitos para ser un apóstol, lo que hoy está de moda. Para esto quiero ir al primer requisito, importante, indispensable. Primer requisito es ser nombrado directamente por el Señor Jesús. Y para esto me voy a Lucas 6, versos 12 y 13, en donde dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Era muy importante lo que se iba a tomar esa decisión, y toda la noche se puso a orar al Señor Jesús, al Padre. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí vino el llamado, el cambio de discípulos a apóstoles. El Señor pasó, dice, toda la noche orando, buscando la dirección del Padre para la elección de los 12. ¿Por qué solo 12? Es la pregunta. Si el Señor tenía muchos más discípulos, incluso ahí estaba Natanael, de quien el mismo Señor había dado buen testimonio. ¿Por qué solo 12? El nombre de los discípulos está íntimamente relacionado con las 12 tribus de Israel. No fue un número casual, no fue un número porque el Señor le haya placido o porque no había más personas capacitadas o aptas. Aquí nos los aclara el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 19, 28, dice el Señor Jesucristo: no digo yo, ni yo lo escribí, dice Él. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ustedes, está en un diálogo el Señor con los 12 discípulos, con los 12 apóstoles. Y dice, donde yo me voy a sentar, dice,
yo tengo un lugar y ustedes tienen un lugar fiel. Son 12 curules. No hay 24, no hay 36, no hay 46, hermanos. O sea, aquellos de hoy, miles de apóstoles que existen hoy en día, pues yo creo que van a buscar su curul, van a buscar su asiento y no lo van a encontrar, porque ya están establecidos. Seguimos entonces, dice que el Señor, habiendo 120 personas en el aposento alto, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no dejó a 120 apóstoles ni a 120 apóstolas, porque hasta eso, amados hermanos, hoy en día es una tremenda controversia, un caos, una confusión, que hay una mujer que dice que es apóstol. Yo me sorprendo, amado hermano, ¿de dónde lo sacaron de esto? ¿De dónde ha salido esto? Sí, esos 120 hermanos no salieron 120 apóstoles, sino 12. Ahí habían mujeres, habían hombres. Y es que el número 12 es, en este sentido, es un absoluto. Pues aún en los cimientos de la Nueva Jerusalén ya están sus nombres, hermanos. ¿Sí? En Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14 dice la palabra, hermanos, que yo no lo inventé. Y el muro de la ciudad tenía 12 apóstoles, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Están los nombres, amado hermano, está Pedro, está Jacobo, está Juan, está Matías, amado hermano. Ahora el apóstol Alfredo, eh, el apóstol Dante, el apóstol Cash, el apóstol eh, Maldonado y el apóstol no sé quién X cosa, van a buscar su nombre y no aparece, no lo van a encontrar. ¿Dónde se van a ir, amados hermanos? O la apóstola Josefa, cuando Herodes mató a Jacobo, este no fue sustituido en el cargo de apóstol por ninguna otra persona. Solamente se escogió a Matías en sustitución de Judas, quien traicionó a Jesús. Y se escogió para completar el número de los 12 porque tenía que ser 12. Hablamos ya del primer requisito, el cual es ser nombrado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Encontramos ahora a Pablo, quien fue llamado directamente por el Señor en el camino a Damasco. Y la doctrina que él enseñó la recibió directamente del Señor Jesús en el tercer cielo, ahí en Gálatas 1, 11, 12, amados hermanos. Gálatas 1, 11, 12 dice la palabra, dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Y luego el apóstol Pablo revela su testimonio personal como perseguidor de la iglesia. Gloria al Señor. Así que al igual que los 12, Pablo también fue escogido y enseñado personalmente por Jesús. La única excepción fue Matías a esta regla. Pero él fue escogido por los otros 11 apóstoles y Matías cumple el segundo requisito, hermanos, que así a continuación vamos a saber. Pablo fue el apóstol designado para los gentiles. Sabía la importancia que era la base del apostolado, que está basado en la autoridad delegada personalmente por nuestro Señor Jesús. Por ello él escribió en varias ocasiones, Pablo,
apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Primera de Gálatas, verso 1, hermanos, como ya lo habíamos comentado. Él dijo muy claro que a él no lo nombró apóstol ningún hombre, sino el mismo Señor Jesús. A diferencia de los apóstoles modernos que se nombran unos a otros, lo cual no es según la palabra de Dios. El trabajo de los apóstoles fue establecer la doctrina de la iglesia, o sea, poner el fundamento doctrinal, y ese legado está establecido en el Nuevo Testamento a través de las epístolas de los apóstoles. Para ello dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ubiquémonos en el contexto, hermano, histórico de la palabra escrita en el tiempo que cuando estaba siendo escrito por el apóstol, hermano, en el tiempo de Pablo, habían aquellos apóstoles, aún existían los apóstoles, existían los profetas antiguos, aún todavía, amados hermanos, versículos que sacamos del contexto, hermanos, para usarlo para nuestros intereses, para nuestras doctrinas de hombres, amados hermanos, para reforzar la doctrina, la enseñanza del hombre. Tomamos un solo versículo. Aleluya. Seguimos entonces, amado hermano, gloria al Señor. Me pierdo un poco, gloria a Dios, pero aquí nos seguimos esforzando, amén, gloria a Dios. Y hablamos entonces, hermano, del primer requisito, ahora el segundo requisito, establecido en la palabra. Cuando los 12 escogieron a Matías en sustitución de Judas, ahí en Hechos 1, 21, 22, vamos a Hechos 1, 21, 22, hermanos. ¿Qué dice la palabra aquí? Gloria a Dios. Hechos, amén, gloria a Dios, 21 y 22. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, se va a escoger, hermano, el sustituto. Es necesario, ¿sí? Que estos hombres, dice, ¿sí? Aquellos dos que de los cuales iban a escoger, junto con todo el tiempo que el Señor Jesús entra y salía entre nosotros, mirabas al Señor salir, entrar, mirabas al Señor caminar, mirabas al Señor sentarte con Él, mirabas comer con Él, mirabas orar con Él, mirabas ver la gloria del Señor Jesús, la sanidad, los milagros. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno sea tomado, ¿sí? Que se complete, que se complemente. El candidato a sustituir a Judas tenía necesariamente que haber convivido con el Señor todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. No se trataba de alguien que solamente hubiera recibido la enseñanza, ojo. No se trataba de alguien que se estudió y que fue al instituto y que tiene instituto y tiene seminarios y tiene aquí y tiene allá y tiene universidad y tiene maestrías y ya es un doctorado y ya es un letrado y ese ya es un apóstol. No se trataba de esto, amados hermanos. ¿Sí? Esto del evangelio, como está en el caso de todos los apóstoles de hoy, sino que la hubieran recibido de Jesucristo mismo y además haber convivido con Él. El apóstol Pablo cumplía este requisito, pues él vio al Señor en el tercer cielo y recibió directamente del Señor la revelación del evangelio.
amados hermanos. Vamos a 2 de Corintios 12, del verso 1 al 7, del testimonio de Pablo, amados hermanos, que era necesario que él lo dijera. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, palabras inefables, inentendibles para el hombre natural normal. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí hasta de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El testimonio de Pablo, hermanos. Entonces, ¿cómo puede haber apóstoles nuevos? Si un requisito imprescindible es haber sido testigo presencial del ministerio de Jesucristo. No solo eso, sino que detengámonos un momento en la parte final del texto anterior. Uno sea testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí? Uno más. Y no más. Una parte fundamental del ministerio de los apóstoles fue dar testimonio, de ser testigos presenciales de su resurrección. Ellos lo vieron resucitado y tenían que ser testigos de eso al mundo entero. Nosotros mismos hemos creído por el testimonio de los apóstoles, incluyendo a Pablo mismo. Matías mismo cumplía este requisito, pues él vio a Jesús resucitado junto con los demás apóstoles. Pues la palabra apóstol significa enviado, y enviado somos todos a compartir la verdad de Dios, que es Cristo el Señor. El problema de estos apóstoles modernos, que ya les quedó pequeña la camisa de pastor, es que se quieren equiparar a aquellos que nombró Jesús personalmente, y aún quieren ser mayores, queriendo imponer doctrinas, mandamientos contrarios a la palabra, o estableciendo doctrinas cuando el fundamento ya quedó establecido. De modo que quieren escribir otro libro, o lo están pensando escribir, o ya lo escribieron otro libro, porque el Antiguo y el Nuevo Testamento, amados hermanos, ha sido cerrado. Entonces dice Jesús en Mateo 19, 28, y Jesús le dijo: de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tribus para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Apocalipsis 21, 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué irán a hacer aquellos que no encuentren el nombre de su apóstol? Hay muchos que siguen ciegamente a un apóstol. Mi apóstol. Ya lo han equiparado a la misma jetatura del Señor Jesucristo. Qué tremendo es esto. Es una idolatría enorme, terrible. Mi apóstol. Para mí es mi Cristo Jesús. ¿Sí? Dice Gálatas, amados hermanos. Aleluya. En Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento del apóstol y el profeta, siendo la principal piedra el ángulo de Jesucristo mismo. No existe un cimiento encima de otro. Un albañil, un ingeniero no va a edificar un cimiento, hermano, y va a poner otro ahí mismo, hermano. ¿Sí? No existe. ¿Sí? Sino edificar en él. Dice Hechos 4, 11, 12.
Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Él ha sido desechado por los constructores, los ingenieros, los arquitectos de hoy en día del Evangelio. Pero, gloria al Señor. En realidad, dice, siga hablando la Escritura, que en realidad no es otro Evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Muchos lo han hecho y lo están haciendo, hermanos. Hoy es una vorágine. Es más, ya no quieren ser pastores. Ya todos tienen en su mente y en su corazón ser apóstoles, profetas. Impuesto por el hombre, no por Jesucristo. ¿Qué dice Isaías 28:16? Con eso voy a cerrar, hermano. Por tanto, así dice el Señor Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios, no el hombre. He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Te invito, amigo, hermano, que esta palabra desde cientos de años antes que naciera el Señor Jesús ya estaba profetizado. Que el que crea en Jesucristo no será engañado, no será perturbado. Pero si tú crees en el hombre, pues la palabra misma dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Que Jehová Dios te bendiga. Recibe un saludo, un abrazo, bendiciones. Y que el Señor te siga bendiciendo ricamente a ti y a tu familia. En donde tú estés, bendiciones.